Desde el Palacio de Wilson, donde quedan las oficinas de los derechos humanos de las Naciones Unidas, entregué el día de ayer este manifiesto ciudadano que creo representa el sentir de los colombianos. Se llama La Promesa Fallida. En el diario Le Temps del 24 de septiembre del año 2016, manifesté las preocupaciones que aquejaban a una parte del pueblo de Colombia y la mirada de un militar frente al proceso de negociación de La Habana entre el presidente Santos y las FARC. 10 años después tenemos unas FARC divididas en dos, una disidencia armada tomando fuerza y generando terrorismo en el territorio y un grupo con identidad política casi convirtiéndose en un partido con curules en el Congreso y postulando candidatos para un gobierno casi que de inmediato. En el mismo diario, el 26 de julio del 2018, di a conocer la peligrosa situación de la frontera colombo-venezolana con los grupos armados del ELN, la actuación peligrosa de Nicolás Maduro y la incidencia de su gobierno para Colombia. Hoy vemos una intervención de los Estados Unidos en el vecino país como una alerta también para el nuestro, recordando que entre los dos gobiernos pretendían generar una, entre comillas, zona exclusiva de paz en territorio de los dos estados. En la Plaza de las Naciones, en Ginebra, Suiza, el 29 de septiembre del 2021, delante de las instalaciones y del monumento de rechazo de las minas Quiebrapata, les hice llegar a ustedes una carta y elaboré un video publicado en YouTube para llamar su atención sobre la problemática nacional de Colombia, pidiéndoles una mirada hacia nuestro país, la misma que hoy leo bajo el criterio de un manifiesto ciudadano, La Promesa Fallida, pero con nuevas preocupaciones que afectan al pueblo de Colombia. Para empezar, el gobierno de izquierda liderado por Gustavo Petro, cuestionado por la ilegalidad en los topes financieros de su campaña, los escándalos de corrupción en los que se han visto casi todos sus ministros, su círculo cercano de gobierno y familiar, además de la amenaza constante al pueblo de Colombia de manera pública con logosímbolos que incitan a la violencia, la espada de Bolívar y banderas como la del movimiento guerrillero M-19, además de expresiones como libertad o muerte, si no dan continuidad a sus pretensiones políticas y las del pacto histórico, dejan una preocupación sentida a la hora de la honradez y transparencia que pueden tener las elecciones de mayo y junio del presente año 2026. Durante los años 2023 y 2024, militares y policías en retiro en unión del pueblo de Colombia logramos manifestarnos públicamente en la Plaza de Bolívar, haciéndole ver al gobierno lo equivocado que estaba a la hora de irrespetar la libertad de expresión de los medios de comunicación, la necesidad imperiosa de respaldar a los militares y policías que defienden al país y por ende al pueblo, la necesidad irrevocable de respetar la separación de poderes y el respeto irrefutable a la Constitución y la ley. Al finalizar del 2025, todos estos pronunciamientos seguían siendo parte de la burla del burgomaestre de turno. Colombia sufre lo que se podría llamar un terrorismo de Estado, como consecuencia de las pésimas decisiones que se toman al interior del sistema ejecutivo en cabeza de su presidente. Ha generado tensiones en la administración de los recursos del sistema pensional de los trabajadores. Ha engañado a los estudiantes que recibían beneficios del sistema de apoyo educativo como el ICETEC. Ha colapsado el sistema de la salud por falta de pago y cambios arbitrarios sin consulta, además del programa de Su Casa Ya. Disminuyó el presupuesto de la fuerza pública, les designó un ministro que traía un mal historial de su actuar en Guatemala y casi que ha desmantelado el sistema de protección y defensa como la inteligencia estratégica, la capacidad de mantenimiento de las aeronaves, especialmente helicópteros, y un proceso cuestionado de la compra de los aviones para la Fuerza Aeroespacial. Además de tener la mayor disminución del pie de fuerza para enfrentar el conflicto narcoguerrillero que tenemos por décadas y colocando a exguerrilleros de su identidad política en cargo de mucha sensibilidad, como la Dirección Nacional de Inteligencia, desde donde se desprende el asilo político de uno de sus aliados en Nicaragua, o el Ministerio de Defensa, entre otros. Debo expresar mi tristeza y alta preocupación por el acompañamiento de militares y policías en retiro bajo su filosofía de izquierda que ha afectado la moral de los hombres y mujeres que portan legítimamente las armas, los veteranos y los reservistas.
La política de Colombia potencia la vida, Colombia humana del presidente y la de vivir sabroso de su vicepresidenta, además de la paz total, ya casi finalizando el gobierno, fue una burla para los colombianos. En estos años el incremento de las acciones guerrilleras son más que notables. La presencia de los grupos armados ilegales aumentó. El secuestro masivo, incluso el de militares en grandes masas, volvió bajo el pésimo criterio de las guardias campesinas. La falta de una política sólida contra el narcotráfico nos regresó al deshonroso primer lugar a nivel mundial. Nuevamente, y ya algunos países colocan a Colombia como un país para no visitar por la estela negativa que nos rodea. El presidente Gustavo Petro ha dado todas las muestras del antilíder que no necesita Colombia. Sus discursos están llenos de odio individual, de excusas diarias, de mala imagen, poniendo a los colombianos a pensar si es un enfermo mental, drogadicto o demente, o un hombre sin fe, sin valores familiares. Un día vendió una imagen de una familia sólida y dineros, y después hasta su hijo y la esposa lo acusaron de utilizar dineros ilegales, y el año pasado públicamente expresó que hacía años estaba separado de quien fungió el cargo de primera dama, que nos representó no solo en el Vaticano, en los funerales del Papa Francisco, en Inglaterra y muchos países, utilizando los dineros del erario sin ser la esposa del presidente. En las relaciones internacionales nos ha cubierto de vergüenza hasta la saciedad. La realidad de sus acciones, al punto de llegar a la ciudad de Nueva York a promover la insubordinación de militares norteamericanos hacia su presidente y comandante supremo de las fuerzas militares de ese país. Las relaciones con Nicolás Maduro de Venezuela han sido más que evidentes y rompió relaciones internacionales que afectan no solo la economía, sino también las capacidades de la fuerza pública en Israel. Estos, entre otros aspectos a tener en cuenta en la pésima administración de las relaciones internacionales que colocan a Colombia en un sitial de burla de muchos gobiernos y pueblos, como lo evidenciado en Panamá, Brasil o Francia, haciéndoles creer que sus actos son el sentir de los colombianos y no del presidente. La promesa fallida de un gobierno en campaña en cabeza de la izquierda y en manos de Gustavo Petro ha demostrado que el juramento público en su posesión fue una burla para Colombia y los colombianos. Prometió respetar la Constitución de 1991 y no proyectar una constituyente, y sobre ambas ha mentido. Prometió solucionar en 3 meses el terrorismo violento del ELN y va a terminar su gobierno con un movimiento no solo fortalecido en armas, sino políticamente y burlado por sus cabecillas en La Habana, Cuba. No se puede dejar de mencionar que aquellos que fueron delincuentes, terroristas y extraditables, además de condenados, fueron promovidos como gestores de paz, como si les pagara la deuda política ofrecida en campaña en las cárceles de alta y máxima seguridad por sus allegados. Prometió administrar bien los recursos y no solo deja al país endeudado y quebrado, sino que utilizó los recursos como cuando fue alcalde mayor de Bogotá, pero esta vez en la Guajira colombiana con el tema de los carrotanques de agua. Llegó al punto de desconocer el Estado Social de Derecho al dictar un decreto legislativo desconociendo la autonomía de los departamentos y municipios, y lo más reciente es la utilización de recursos del pueblo para contratar abogados que lo defiendan por ser ingresado a la lista OFAC o Clinton de los Estados Unidos, que de paso sería bueno conocer públicamente de los Estados Unidos por qué lo ingresaron. Hasta donde sabemos, los que están allí están involucrados en actividades ilícitas. Prometió un cambio para Colombia y lo logró. Dejará un país más que dividido, polarizado por su culpa, con pérdida de la institucionalidad y gobernabilidad, especialmente en las áreas donde ganó las elecciones, con más de 140 posibilidades de candidatos a la presidencia, un Congreso sin credibilidad, una oposición sin fuerza e identidad, la fuerza pública diezmada e indefensa y sin respaldo gubernamental, con una pésima imagen y credibilidad internacional y un pueblo engañado como en las teorías populistas. Como dice el viejo adagio, por sus obras los conoceréis. Este manifiesto ciudadano hacia ustedes, las Naciones Unidas, que tienen como horizonte la seguridad y tranquilidad de los seres humanos, busca llegar al seno de sus instalaciones
y motivarlos a hacer una veeduría minuciosa al proceso electoral, a tomar las acciones que consideren pertinentes en el respeto que merecemos quienes no estamos de acuerdo con la intención de cambiar nuestra identidad política democrática y participativa por una futura tiranía de parte de la izquierda revolucionaria y terrorista que encabeza el presidente y desea perpetuar bajo figuras políticas y candidatos que serán una amenaza mayor para los ciudadanos. El pueblo de Colombia ha respetado la libertad y orden como lo enuncia el lema de su escudo, pero no desea que se reemplace por el de libertad o muerte que promulga quien se hace llamar líder del mundo. Colombia y los colombianos que no estamos alineados al pacto histórico como identidad política, al narcotráfico y mucho menos a grupos armados ilegales, esperamos de ustedes nuevamente una mirada oportuna, una intervención sabia y una acción diligente para no vernos inmersos bajo las consecuencias, acciones o atribuciones del artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas sobre habla el principio de no injerencia por otro Estado por culpa de unas minorías irresponsables.